Bueno, porque aquí en la resistencia estamos hablando de que te resistes empleando la fuerza, ¿sí? El amago, la amenaza. Entonces, de esa forma, estamos hablando de una situación, pues, un poquito más, grave, por así decirlo, ¿no? No es la misma la desobediencia, te pedí información y pues no me la proporcionaste, ¿no? Simplemente, y ya, a emplear la fuerza, la amenaza, etcétera. Ya estamos hablando de un mandato legítimo, ese delito, sí se castiga con cárcel, ¿no? A diferencia del de desobediencia que vimos ahorita, que eran jornadas de trabajo en favor de la comunidad, ¿sí? Ahora bien, vimos primero, pues, cuáles son los medios de premio y vimos el último medio de premio, ¿no? Que es solicitar a la autoridad competente se proceda, ¿no? Por la probable comisión del delito de desobediencia o resistencia, dependiendo de cuál haya sido el caso, a mandato de autoridad. Luego nos fuimos al Código Penal, vimos el 178 que se entiende por desobediencia a un mandato legítimo, y vimos el 180 que se entiende por resistencia a mandato legítimo. No que se entiende, cuál, porque aquí está el punto que voy a tratar a continuación, más adelante, sino el delito, ¿no? Al que se resista el cumplimiento de un mandato legítimo y cuál es la sanción. Y si vemos la lámina anterior, pues el de desobediencia, pues también nos dice al que desobedeciera un mandato legítimo, pues se le va a aplicar 15 a 200 jornadas de trabajo, ¿no? Así nomás lo dice, ¿correcto? Luego, si nos vamos al criterio normativo del SAT, encontramos en los anexos de la miscelánea 7 o 7A, no recuerdo, este criterio normativo, el 10 CFFN, que se llama medidas de apremio, es necesario votarlos en estricto orden antes de proceder penalmente por los delitos de desobediencia o resistencia a un mandato de autoridad. Así se llama este criterio normativo. Y en la parte que interesa, para el tema de hoy, tenemos lo siguiente. Fíjense lo que dice este criterio normativo del SAT. Dice que la autoridad fiscal podrá proceder penalmente por el delito de desobediencia o resistencia previsto en el artículo 178 del Código Penal Federal. Ya vimos que el 178 habla de desobediencia, ¿no? Cuando se hubieran agotado las medidas de apremio a que se refiere el 183 del Código Penal Federal, ¿ok? Que es lo mismo que nos dice el 40 del Código, pues, ¿no? O sea, vas a proceder por desobediencia, pero ya cuando agotaste las otras medidas de apremio, ¿no? Pero este criterio normativo de SAT nos dice que tratándose de resistencia, ¿sí? Que está previsto en el 180 del Código Penal Federal, que ya vimos que es que se resista a un mandato de autoridad utilizando, pues ya vimos, amagos, ¿no? La violencia, etcétera, las amenazas. Bueno, que para este caso nos dice el SAT en su criterio, no es necesario agotar previamente las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del Código Fiscal. Es decir, si se trata de una resistencia a un mandato legítimo, nos dice el SAT, entonces yo ya no tengo que agotar el orden de las medidas de apremio, el auxilio de la fuerza pública, después la multa y después lo que viene siendo el aseguramiento, el embargo precautorio, ya no es necesario tratándose de resistencia. Tratándose de desobediencia, sí, pero resistencia no, dice, ¿no? En virtud de que el tipo penal, es decir, el 180 del Código Penal, no exige tal situación. Por lo cual se podrá proceder penalmente por este delito en cualquier momento en el que se advierta durante el ejercicio de facultades de comprobación la resistencia particular al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal. Entonces, lo que nos dice este criterio normativo del SAT, si se trata de desobediencia,
Es decir, me requirieron información y no la entregué. Simplemente no la entregué. Documentos, informes, lo que sea. ¿Cómo tengo que proceder? Pues en el mismo orden que me pone el artículo 40, ¿verdad? Vimos que cuando se trata de entrega de solicitud de informes, documentos, todo eso no se procede solicitando auxilio de la fuerza pública. Entonces, ¿qué sigue? La multa. Y me vuelven a requerir información. Hago caso omiso, ¿qué procede? El embargo precautorio. Me congelan las cuentas bancarias, ¿no? Y de todos modos, me valió gorro, ¿qué sigue? Pues solicitarle a la autoridad competente se proceda por desobediencia, ¿ok? Pero si estamos ante el caso del delito de resistencia, es decir, no solo no proporcioné la información, sino como nos dice el 180, empleando la fuerza, el amago o la amenaza, me resistí a entregar esa documentación. O sea, ahí ya hubo el empleo de la fuerza, hubo amenazas, etcétera. Ahí, en el momento en que esto suceda, la autoridad puede solicitar se proceda por este delito. ¿Por qué tiene este criterio la autoridad? Bueno, porque el 183 del Código Penal Federal dice que cuando la ley autoriza el empleo del apremio para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, las medidas de apremio, que es lo que estamos viendo, solo se consumará el delito de desobediencia cuando se hubieran agotado los medios de apremio. ¿Sí? Se fijan, dice desobediencia, no dice resistencia, o sea, nada más el delito de desobediencia. Por eso la autoridad nos dice, bueno, ok, para el delito de desobediencia tengo que agotar las medidas de apremio, pero para el de resistencia no. Por lo tanto, en cuanto esto suceda, nosotros como autoridad, dice el SAT, podemos solicitar a la autoridad competente, ¿verdad? Se proceda por el delito de resistencia. Esto es el Código Penal. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la materia específica, la materia fiscal, el artículo 40, vean lo que dice, pues, las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos impidan de cualquier forma, por cualquier medio, el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden, y ahí es donde nos pone auxilio de la fuerza pública, multa, aseguramiento precautorio y solicitar a la autoridad competente se proceda por los delitos de desobediencia o resistencia. ¿Se fijan? Aquí sí dice observando estrictamente el siguiente orden. ¿Sí? No hay, si ustedes siguen leyendo el artículo 40, ningún párrafo que diga o que empate con el 183 del Código Penal y que diga que tratándose de resistencia, pues no se tiene que agotar el orden. ¿Sí? Sin embargo, el criterio del SAT va más en el sentido de que, bueno, pues es que aquí dice que se observa el siguiente orden, pero el Código Penal, en su artículo 183, habla que se tienen que agotar las medidas de apremio, como ya lo vimos ahorita, para que se pueda consumar el delito de desobediencia. ¿Ok? Nada más. Y como no menciona el de resistencia, dice, bueno, pues el de resistencia yo lo puedo solicitar, se proceda por tal situación en el momento en el que ocurra. ¿Sí? Y no me tengo que esperar a primero multar y luego asegurar precautoriamente las cuentas bancarias y después proceder, sino en el momento en el que suceda. ¿Sí? No sé si hasta aquí vamos bien, porque quiero pasar al caso del delito de desobediencia que vimos en el 178 del Código Penal, que ese delito de desobediencia, como les dije, viene, lo mencionan aquí en el artículo 40 como medida de apremio y también en el artículo 41, ¿sí? Y fíjense ustedes que, gracias Antonio, muchas gracias. Fíjense ustedes, les decía también el artículo 41 lo contempla, ¿sí? Nada más que
El 40, que nos habla de las medidas de apremio, que es el tema de hoy, dice como última medida de apremio que se proceda, ¿no? por la probable comisión de los delitos de desobediencia o resistencia, lo que se dé, sea de desobediencia o resistencia. El artículo 41, que habla de los requerimientos, de obligaciones, cuando que te requieren y multan y 3 veces la misma obligación y te hacen la determinación en base a las 6 declaraciones anteriores, la del pago más alto, etcétera. En su último párrafo nos dice que en caso de incumplimiento a 3 o más requerimientos respecto de la misma obligación, pues si llega el caso de que me requirieron hasta en 3 ocasiones, dice, se pondrán los hechos, aquí dice, se pondrán. Se fijan acá que dicen, en el 40, dice, podrán emplear las medidas de apremio, podrán, es optativo. Acá en el 41 dice, se pondrán los hechos del conocimiento de la autoridad competente para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente. Entonces, fíjense también, pues, cómo si la autoridad me requiere 3 veces la misma obligación, ¿sí? Y obviamente me la requiere 3 veces porque no doy cumplimiento a lo que me está requiriendo, pues tiene que hacer del conocimiento del Ministerio Público esa situación, la desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente. Y en ese sentido, quiero traer aquí este asunto de un amparo directo en revisión, ¿sí? Que en donde la primera sala de la Corte se pronuncia respecto de este delito de desobediencia, no el de resistencia, sino el de desobediencia, ¿sí? Y es muy interesante, fíjense, este caso, porque es desobediencia a mandato legítimo de cualquier tipo de autoridad. Nosotros lo traemos aquí a la autoridad fiscal porque estamos hablando del artículo 40 de Código Fiscal, ¿verdad? Pero es cualquier tipo de autoridad. Este amparo en revisión tiene que ver con la materia fiscal y está relacionado con el artículo 41, ahorita lo vamos a ver. Fíjense que el ministro ponente de el que vio este asunto, pues, y formuló el proyecto de sentencia, etcétera, fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Este señor fue jefe del SAT, ¿ok? Este señor fue jefe del SAT. Y después lo premiaron, ¿verdad? Lo propusieron como ministro y bueno, ahí está actualmente, ¿no? Fíjese bien lo que nos dice, ya es lo que viene siendo pues la sentencia de este amparo en revisión, y dice que mediante la cual se resuelve el amparo directo 7787 de 2017 promovido contra el fallo dictado el 26 de octubre de 2017 por el segundo Tribunal Colegiado de Materia Penal del Sexto Circuito en el juicio de amparo fulano, y dice el problema jurídico a resolver por esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en verificar la constitucionalidad del delito, fíjense, constitucionalidad del delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad previsto y sancionado por la segunda hipótesis del párrafo segundo del artículo 178 del Código Penal Federal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que el 178 tenía 2 hipótesis? La primera decía el que se rozara prestar un servicio público estando obligado a ello, y la otra es o que desobedeciera